Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su presencia en esta lluviosa tarde pamplonica. Yo creo que las dos personas que me acompañan hoy no exagero si digo que están entre las personas que en España tienen mayor solvencia para hablar del tema que se va a tratar hoy, que es el de, como saben, el de masonería y cristianismo, y que tiene como propósito contribuir al esclarecimiento de un tema que debe ser visto con total normalidad democrática e intentar despejar dudas en el convencimiento de que las desconfianzas que pueda haber entre la ciudadanía sobre los papeles respectivos de instituciones como las iglesias cristianas y la masonería se deben sobre todo al desconocimiento de lo que es la relación en sus diferentes ámbitos entre masonería y cristianismo. Paso a presentar muy brevemente a los dos ponentes. Tengo aquí a mi derecha a Javier Otaola, que es un bilbaíno residente en Vitoria, es director de la revista digital Escritorio Anglicano. Javier se educó con los jesuitas, una larga trayectoria, pero luego optó en sus creencias personales por el protestantismo y en concreto por la comunión anglicana a través de la Iglesia Española Reformada Episcopal, que es la iglesia a la que pertenece. Javier es abogado y escritor, ha sido letrado de los servicios jurídicos del gobierno vasco y fue durante 10 años síndico, que es como el defensor del pueblo de la ciudad de Vitoria, y lo fue durante 2 periodos, en total 10 años, como digo, por unanimidad de todos los grupos políticos del consistorio de la capital alavesa, lo cual en este país es mucho decir que alguien sea elegido y reelegido con el apoyo unánime de los grupos políticos. Por su parte, Joan Francesc Pont, que nos acompaña y que ha venido desde Barcelona para esta ocasión, es un abogado en ejercicio muy conocido en la capital catalana, dicho sea de paso. Es doctor en Derecho, es catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Barcelona, donde ha ocupado además muy diversos cargos. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y de la Real Academia Europea de Doctores. Ha sido presidente del Supremo Consejo Masónico de España, tiene una larguísima trayectoria en la masonería, fue también durante un tiempo gran maestro adjunto de la Gran Logia Simbólica Española, es presidente de la Fundación Francisco Ferrer y Guardia y la Fundación Eugen Bleuler y ha publicado numerosos libros y artículos científicos, yo creo que más de 60 artículos científicos sobre su especialidad, y aparte de eso ha escrito varios libros, 3 volúmenes en concreto sobre masonería y libre pensamiento. Ambos, tanto Joan Francesc como Javier, tienen una larguísima biografía, mucho más extensa de lo que yo pueda resumir aquí, pero yo creo que con estos datos pueden hacerse una idea, como decía antes, de la solvencia de los dos para abordar el tema que nos ha presentado hoy aquí, y ya les voy a dejar a ellos la palabra. Muchas gracias. Gracias a ti, Valentín, por tus generosas palabras y gracias por traernos, porque un día, al menos yo te prometí, el día que quieras que nos reunamos en Pamplona, lo haremos, y bueno, ha habido una pandemia y otras dificultades por el medio que no tienen nada que ver con nosotros, pero en cuanto se ha podido, aquí estamos. Yo creo que a Javier les estamos. Para mí es un honor volver a estar en Pamplona, donde no había vuelto desde 1975, lo que nos remonta en el tiempo, y me ha servido para borrar un recuerdo que tenía de que en aquel 1975 había una campaña en Pamplona contra la ley del divorcio, y yo con pintadas, ¿no? Y yo le preguntaba, pero si no hay divorcio en España, ¿por qué hay una campaña contra? Y me decían, por si acaso. Y la verdad es que he encontrado el parque alrededor, las calles, los edificios, lo he encontrado precioso, y el viaje pues ha tenido este aliciente adicional, aparte de venir acompañado de Patricia,
encontrarme con vosotros, de reencontrarme con la ciudad. La parte de mi exposición, según hablamos Javier y yo hace unas semanas, se va a referir a los límites que definen a la francmasonería y a los límites que nos imponen los adversarios de la francmasonería. Y al final, en esta fase de reflexión de mi vida, le otorgo al estudio de los límites una extraordinaria importancia, porque los límites son el marco en el que vivimos nuestra libertad. Por eso el más importante de los cuales es la libertad de los demás, de nuestros conciudadanos, pero no el único. Y por eso este análisis de los límites que nace del estudio de la idea de la tolerancia en Voltaire y en Locke, me sirve hoy para avanzar algunas reflexiones y contrastarlas con las de Javier en las relaciones entre la francmasonería y el cristianismo. La religión, querámoslo o no, ha tenido históricamente una extraordinaria relación con el territorio. Las guerras de religión han sido guerras por el territorio, y la necesidad de luchar por el territorio es que no se concebía, salvo excepciones, que en un territorio hubiera más de una religión, ni se concebía que una religión no tuviera un territorio propio. Esta doble exclusión llevaba inevitablemente a la guerra, excepto en aquellos momentos de la historia en donde algún elemento de racionalidad ha permitido la convivencia. Por ejemplo, en la Escuela de Traductores de Toledo. No por casualidad, durante el siglo de oro del Islam. Tuve una enorme decepción hace unos años cuando visité Toledo y vi que la ciudad no valora esa tradición de las tres culturas. La tienes que buscar, pero no presume, no investiga. Y hay una anécdota que pone de manifiesto ese poco aprecio. El principal investigador en activo hoy sobre las tres culturas de Toledo se llama Jean-Henri Passini, es de París, y sus investigaciones las paga el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Francia. Solo esto ya nos indica que poco somos capaces de valorar nuestra tradición de convivencia religiosa e intercultural. Somos hijos de la Contrarreforma, desgraciadamente, y por tanto otra visión tendríamos del mundo si, como Javier, fuéramos hijos de la Reforma. Y esa Contrarreforma nos llevó a aceptar aquel viejo principio cuius regio eius religio de Carlos V, que se permitió ser emperador de los unos y de los otros, pero clasificándolos a cada uno en un territorio cerrado, en donde lo que era libertad en un territorio era delito en otro. Y esta es la herencia de enorme dificultad de convivencia entre las religiones que arrastramos. Por contra, si nos fijamos en los Estados Unidos, hasta la aparición de los cristianos renacidos, en los Estados Unidos tenemos, en primer lugar, los principales centros de estudio de religión comparada del mundo, una asignatura desconocida en España. Tuvimos los últimos años de Raimundo Paniker en su retiro en España, pero ya no ejerciendo como académico, pero sí impulsando con su prestigio estos estudios. Pero en realidad son los Estados Unidos el lugar en los que se ha podido definir
como la religión americana, algo que no es una religión, no es una confesión concreta, es la actitud de tolerancia y de respeto de los ciudadanos hacia la religión, a la normalidad de la adscripción de los ciudadanos a una u otra confesión y la existencia de valores compartidos. Así, cuando tomó posesión como presidente Barack Obama, tuve ocasión de ser uno de los 2 millones de personas que estaban frente al Capitolio celebrándolo, por gentileza de la Embajada Española, uno de los 250.000 primeros, es decir, que estaba más o menos en medio de un lago y con un catalejo lo podía ver. Pero los 2 millones de personas que estábamos allí llorando y diciendo Amen, Amen, no consideramos en ningún momento que ni llorar ni decir Amen, Amen fuera contra nuestras convicciones, ni nos separara, ni nos separara. Era simplemente un momento de emoción y de adhesión a lo que estaba sucediendo. Es la existencia de unos valores compartidos que no repelen lo religioso y que no dificultan tampoco la irreligión. Hay una anécdota de Thomas Jefferson que explica que se dieron cuenta cuando redactaban la Constitución de los Estados Unidos que era domingo y que convenía dar gracias al Señor por los frutos de los trabajos constituyentes que estaban haciendo. Y que salieron los constituyentes y entraron en el primer templo que hallaron. Fijaros, qué importante, les daba igual. No es que cada uno se fuera al suyo, era completamente irrelevante, era encontrar unos minutos para dar gracias, una expresión muy norteamericana. Y entonces él explica que entraron en una iglesia que era un poco rara, porque el ministro no les miraba a ellos, sino que miraba a la pared, y no hablaba inglés, sino que hablaba latín. Dice, entonces descubrimos que era un católico romano. Y dice, y nos dio igual, a pesar de que era todo muy raro, pues nos quedamos y alabamos al Señor. Esta visión de la religión es la que hace que hoy en el Congreso de los Estados Unidos los creyentes juren su cargo ante una Biblia de la biblioteca de Jefferson y que el primer representante de religión musulmana jurara su cargo ante un Corán escrito en árabe y en inglés de la biblioteca de Jefferson. Fijaros, los valores compartidos, la referencia común a Jefferson. En aquella toma de posesión de Obama, asistí al servicio nacional en la Catedral Nacional de Washington, en la que los intervinientes fueron un judío liberal, un judío conservador, la presidenta de la Sociedad Islámica de los Estados Unidos, un portavoz episcopal y otro. No dijeron nada en que se contradijeran los unos a los otros, más allá de los buenos deseos al nuevo presidente y la exigencia de que cumpliera lo que había prometido, adornado con la visión de cada uno, explicada de tal manera que no quería a nadie. Esto es, para mí, es el ejemplo más claro de la religión americana, que empieza a desdibujarse en los últimos 30 años, con la aparición de los cristianos renacidos y de fórmulas de religión integristas que excluyen las unas a las otras. Hay una anécdota de George Bush padre durante la campaña electoral de George Bush hijo. Los asesores de George Bush hijo le preguntan al padre, al expresidente, ¿puede usted manifestar públicamente que es un cristiano renacido? Y él les contestó, miren, no, cristiano renacido es mi hijo,
yo soy un honrado episcopaliano. Pues es esa diferencia de la religión americana abierta y tolerante y las nuevas formas de religión integrista. Las religiones son a menudo conjuntos disjuntos cuya intersección es el conjunto vacío. Esto es lo peor que puede ocurrir, que unos piensen que no tienen nada en común con otros. Por contra, cuando esta intersección, podríamos hacer un mapa de las religiones con conjuntos, cuando esta intersección va siendo más amplia, aunque las distintas confesiones en algunas cuestiones se repelan, en otras generarán un esquema ético compartido. La dificultad radica en abandonar aquellos principios más extremos, renunciar a la idea del territorio propio, en donde no hay tolerancia posible. Recordemos el núcleo argumental de la tolerancia de Luther, el sufrimiento de la familia Calas, que era hugonote ante la incomprensión de sus vecinos, y por la vocación de muchas religiones o de algunas de sus líneas de ocupar todo el espacio disponible. La necesidad o la vía a través de la que vertebrar un vivir juntos entre las distintas creencias y convicciones implica dejarse un poco de espacio los unos a los otros, buscar los puntos de intersección y al final descubrir los valores éticos compartidos. A este vivir juntos, en España, siguiendo las propuestas de Javier Otaola desde hace tantísimas décadas, esto le llamamos principio de laicidad, que él definió entonces como la arquitectura espiritual de una sociedad madura, una definición de Javier que he hecho mía y he repetido en tantos espacios. La francmasonería se siente cómoda ¿con qué escenario? Con el escenario en el que las creencias y convicciones son capaces de vivir juntas. Se siente cómoda en un espacio como el de la religión americana, en el que la tolerancia es la regla. A pesar de lo cual, cuando en 1905 Paul Harris funda con otros 3 amigos el Rotary Club, su provocación es que se reúnen a comer en su despacho 4 personas que tienen 4 religiones diferentes. Y al día siguiente se van a reunir en el despacho de otro de ellos. Y no van a ir a un restaurante, y van a ir rotando, y de ahí viene el nombre, y ahí es donde, fuera o no fuera francmasón por Harris, desde luego está la cultura de tolerancia de la masonería, que ha venido a hacer lo mismo, y que queda bellamente descrito en el poema que Rudyard Kipling dedicó a su logia madre en la India, en la que expone cómo fuera de la logia cada uno de los hermanos tenía un tratamiento, pero que dentro de ella eran todos hermanos, y que al salir no se podían reunir a cenar como habitualmente hacemos los francmasones, porque cada uno tenía algo prohibido y por tanto no encontraban ningún menú común. Y dice, ¿y qué hacíamos juntos? Y hacían algo que ahora no podrían hacer: fumaban, que era lo que en aquel momento no les prohibía, ni probablemente ahora ninguna religión. Ese encontrar el punto de unión es lo que caracteriza a la francmasonería como un espacio de sociabilidad intercultural, en el que la religión no es un obstáculo, porque la única religión que predica la francmasonería desde las constituciones de Anderson en 1723 es la religión en la que todos los hombres
están de acuerdo. La iniciación masónica, el ingreso en una orden iniciática como la francmasonería, es un compromiso con eso que Anderson llamó una religión en la que todos los hombres están de acuerdo, que no es una religión, que es esa búsqueda de los valores compartidos, es ese común denominador ético con vocación de ser universal. Esta religión en la que todos los hombres estaríamos de acuerdo vendría a ser la intersección posible entre todas las religiones compatibles, o mejor dicho, los valores éticos compartidos. Y cuando digo la intersección posible entre las religiones compatibles, lo pongo entre comillas, el compatibles, porque lo que quiero decir es que solo se puede encontrar esa intersección entre las religiones que renuncian a destruir a las otras. Solo se puede encontrar entre las religiones que conviven de forma natural las unas con las otras. Hace muchos años, en un programa de televisión, el padre Altisén, un monje de Poblet que era académico y que tenía una cierta proyección pública, con motivo de una estancia, aquello requirió vivir unos días en Poblet y seguir las reglas de Poblet. Él venía de vez en cuando a buscarme y me hacía un signo así, y nos íbamos a la sala. Durante 700 años los monjes de Poblet han podido hablar entre ellos, en el resto del monasterio no pueden. Y entonces me hacía preguntas, y una de las preguntas me dijo: ¿usted cree que los cristianos hemos de convertir a los creyentes de las otras religiones? Y yo le dije: hombre, yo personalmente creo que no. Y él me dijo: yo también. Pues es esa aproximación a lo que podemos llamar religión liberal, pero que nos llevaría quizás demasiado lejos, pero que podemos llamar religiones compatibles, lo que vive con naturalidad la francmasonería. La francmasonería se define, por tanto, por unos límites que sitúan al iniciado en el respeto a su propia religión, en el respeto a las demás religiones, en cuanto la suya y las otras, insisto, sean compatibles, y en el respeto a la libertad de conciencia. Esto implicará el respeto a la libertad de religión, a la propia y a la ajena, que incluye el derecho a cambiar de religión o a no tener ninguna, la libertad de culto, la adopción del libre examen y ejercicio del libre pensamiento. En grados distintos, no es que todo esto tenga que asumirse en su totalidad, pero todo esto necesariamente forma parte del desarrollo de la libertad de conciencia que caracteriza a la francmasonería. En 1921, en la reunión masónica de Ginebra, la francmasonería liberal, que no se llamaba así en aquel momento, la Gran Logia de Francia, las grandes logias alemanas, la Gran Logia Suiza, se pronunciaron por asociar la francmasonería a la libertad de conciencia. Es luego en 1929, cuando una parte de la francmasonería anglosajona se declara partidaria de la creencia en un Dios personal y revelado y en la inmortalidad del alma. Pero 8 años antes, los francmasones se habían pronunciado en lógica congruencia con su historia desde las construcciones de Anderson por la libertad de conciencia. La francmasonería sitúa fuera de sus límites las cosmovisiones excluyentes, los integrismos y los supremacismos, porque son incompatibles con la igualdad esencial que viven los hermanos y las hermanas en logia, que se basa esencialmente en el respeto a la dignidad de la persona. La francmasonería, en mi opinión, excluye la dialéctica entre la verdad y el error, condena la ignorancia deseada y ensalza la ignorancia reconocida de quien acepta que, por mucho que llegue a saber, siempre será mucho más lo que ignore. La francmasonería
acaba constituyendo un límite a la asignación territorio-religión, porque es incompatible con su existencia misma y con la libertad de conciencia. Las religiones acechan a la francmasonería con sus propios límites. Por ejemplo, la prohibición y las fatuas actuales de una parte del Islam contra la francmasonería, o incluso contra el Rotary Club. La persecución por el islamismo radical o, en nuestra propia historia reciente, la persecución de la francmasonería por el nacionalcatolicismo. En particular, el nacionalcatolicismo se ha mostrado históricamente como un eficiente enemigo de la orden. Porque la idea de la separación entre buenos y malos españoles es un maniqueísmo indefendible que además llevó a la aparición de lo que Paul Preston ha denominado la Tercera España, pero que también otros autores han denominado Tercera España, en la que hallamos a Juan Ramón Jiménez, que en 1937 le pide a Azaña que le mande a Washington de agregado cultural, porque temía por su vida por ambas partes, o la historia de dos francmasones, Clara Campoamor o Manuel Chávez, que se exilian también en 1937 uno a París, uno a Londres y ella a París y luego a Ginebra, porque su visión masónica de la vida, su visión adogmática y su racionalismo era incompatible con la adhesión a una cosmología que quería acabar con la otra. Se ha estudiado poco, pero se está empezando a estudiar y es enormemente interesante. Nuestro exilio interior, hubo muchísima gente que tuvo que cruzar la frontera, irse a vivir a otros países, y las autoridades masónicas de la época, Diego Martínez Barrio, como Odón de Buen, como de Monfilo de Buen, como tantos otros, tuvieron que exiliarse y normalmente lo hicieron a los acogedores países de América Latina. Pero hubo algunos miles de francmasones que se quedaron porque eran maestros de escuela o funcionarios de la administración local o abogados con un pequeño despacho y que no se habían distinguido por acciones calificables como agresión a la vida de los unos o de los otros. Todos ellos sufrieron una larga y penosa persecución por la única circunstancia, además de la envidia de sus vecinos, de haber pertenecido a la francmasonería. Por eso en el archivo de Salamanca hay 70.000 fichas de francmasones, cuando a lo sumo había 5.000 durante la Segunda República. Pero es que, claro, le hicieron una ficha al general Prim, asesinado en 1870. Le hicieron una ficha a un abogado de Sabadell que se llamaba Joan Sala Santón, que había fallecido en 1905. Y en la nota hay una nota muy curiosa que dice: el boletín del Gran Oriente afirma que Salas falleció en 1905, como poniéndolo en duda. Por si acaso le hacen una ficha. Y en la ficha del general Prim, como digo, falleció en 1870, hay un rótulo así que pone no retractado. ¿Pero cómo se iba a retractar el general Prim en 1945, que es cuando escriben esta nota? Es el enloquecido odio de los que quieren imponer una cosmovisión por la fuerza de los unos sobre los otros. La Iglesia Católica y sus dificultades con la orden derivan del deseo del catolicismo romano, al menos de su línea principal, de ser la única religión. Y la pretensión, más allá de ser la única religión,
la pretensión de controlar incluso la sociabilidad civil, condenando cualquier lugar de encuentro que no estuviera bajo la tutela de la Iglesia. Y por eso, pues la primera asociación de contables que se crea en el año 1940, se crea ¿dónde? En el seno de la Acción Católica. Porque las sospechas que los contables hubieran podido producir sobre las autoridades quedaban diluidas ante su adscripción a esta cosmovisión dominante. Y ha habido otra cuestión que ha separado a los francmasones de la Iglesia Católica en particular, que es la cuestión romana, en donde la pérdida de los estados pontificios a manos de Garibaldi, que era un francmasón, generó en España una reacción más intensa que en la propia Italia. Recibí por herencia una colección de libros religiosos del monasterio de Ripoll, en donde hay cientos de artículos hablando de la cuestión romana, de cómo recuperar el poder temporal para el papado. La excepción en el seno del cristianismo y del catolicismo son las propuestas de alguien como Salvador Pani, que antes he citado a su hermano Raimundo, que hablaba ya hace 2 o 3 décadas de la religión a la carta, que sería la situación en la que nos hallamos hoy. La religión en España ya no exige la adhesión a un conjunto cerrado de ideas y de valores, sino que uno puede coger entre ellos a aquellos que les resulten más adecuados. La prueba más evidente es la comparación entre el número de católicos que hay en España y el número de píldoras anticonceptivas que se venden en las farmacias. Es la demostración de la existencia de la religión a la carta. Ya no se generan las barreras de antaño. El protestantismo y la Iglesia de Inglaterra, en ellos, en amplios sectores, no en todos, la compatibilidad entre la francmasonería y la religión es mucho más fácil. En las logias inglesas hayamos una multitud de clérigos anglicanos. Hay pequeñas tendencias minoritarias antimasónicas, pero en términos generales la convivencia entre francmasonería y cristianismo es pacífica, como corresponde a la cultura de tolerancia del mundo anglosajón que antes he descrito en los Estados Unidos. He dicho ya antes que entre los cristianos renacidos vuelve a existir un nuevo obstáculo de relación entre cristianismo y masonería en la medida en la que la autonomía moral desaparece como un elemento central de la vida de los creyentes. Yo no pertenezco a ninguna confesión religiosa en Europa, pero hay una peculiaridad en mí que deriva de un libro que leí durante un viaje a Los Ángeles y desde la lectura de aquel libro, cuando estoy en Estados Unidos en domingo, voy al servicio de la Iglesia Unitaria Universalista. La Iglesia Unitaria Universalista es una iglesia de origen cristiano que no exige un credo particular y en donde conviven visiones distintas basadas en el respeto mutuo, en la búsqueda del más allá. Curiosamente, cuando les he preguntado a mis amigos de la Iglesia Unitaria Universalista sobre sus relaciones con la francmasonería, me dicen, no tenemos ninguna. ¿Por qué? Porque los unitarios universalistas en Estados Unidos no comprenden la visión conservadora de la vida que las logias americanas en general defienden. Pero sin embargo, en su página web de mi parroquia de San Francisco, dice, con esta visión que tienen los americanos a veces de ver a Europa tan lejos, dice, lo que más se parece a los unitarios universalistas en Europa es el republicanismo francés. Y en realidad no se están refiriendo al republicanismo francés en cuanto que una doctrina política,
se están refiriendo al principio de la laicidad como una forma de organización de la sociedad desde la libertad de conciencia. El encuentro entre los unitarios universalistas y las culturas europeas de la laicidad encuentra como dificultad el lenguaje. Aunque estemos hablando en inglés, los conceptos que usamos son distintos y por tanto requeriría numerosos años de diálogo. ¿Cuál es, y con esto acabo, el reto masónico de este siglo? En mi opinión, la francmasonería hoy tiene el reto de volver a ser el centro de la unión. El símil que me gusta utilizar es que a menudo a la gente le gusta vivir en un acuario en el que todos los peces son del mismo color. Esto lo ha estudiado Lord Dahrendorf muy a menudo, diciendo: los ingleses les encanta el principio de igualdad, siempre y cuando en su barrio todo el mundo sea exactamente igual. Y los que son desiguales sean iguales entre sí en otro barrio al que no van nunca. Pues bien, la francmasonería combate precisamente la existencia de acuarios de peces de un solo color y propugna un acuario más grande lleno de peces de colores que se relacionen entre sí paz y armonía y respeto. La dificultad de la unión de los peces de colores es innegable, pero yo creo que si queremos un mundo en paz, y precisamente cuando no lo tenemos ese deseo es más intenso y más comprensible, el objetivo de hacer posible la convivencia entre los peces de colores es innegociable y ha de ser conseguido. Pues bien, la francmasonería es la levadura de desarrollo de los valores que pueden hacer posible que los peces de colores se admiren los unos a los otros, quieran vivir juntos y quieran mezclarse. Eso significa que las logias han de transformarse para ser ellas mismas espacios con peces de colores. Y el bagaje metodológico y doctrinal lo tenemos y hay que ponerlo a prueba en el día a día para modestamente mandar un mensaje al resto de la sociedad. Somos una mínima parte de que el respeto, la comprensión, la admiración, el estudio del otro transita no por ponernos unas gafas de sol, sino por ser capaces de mirarnos fijamente a los ojos. Y cuando descubramos en el otro nosotros mismos, estaremos claramente en la dirección de conseguir ese objetivo vital de paz. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí ahora intervenir en esta misma temática, y después de la magnífica exposición que nos ha hecho Jean-Francesc, yo voy a tratar el tema desde una perspectiva cristiana, aunque yo también soy francmasón, pero tengo una perspectiva seguramente en algunos aspectos distinta, pero en lo esencial compartida. Y creo que lo mejor para poder empezar con un cierto orden en mi intervención es hacer referencia al documento fundacional de la masonería. La masonería moderna, la masonería especulativa, nace en el año 1717 y se formula a sí misma, se define a sí misma en el año 1723 en unos documentos que son redactados por un pastor protestante, James Anderson, ayudado por otro pastor protestante de origen hugonote, exilado en Inglaterra, Teófilo de Saulier, además amigo de Newton. O sea, un personaje de iglesia, que sería James Anderson, y un intelectual de la época, miembro de la Royal Society, amigo de Newton y uno de los, digamos,
agentes más activos de esa modernización de la sociedad británica. Este documento dice lo siguiente. Habría que hacer una aclaración previa, porque la palabra masón es una palabra que llama equívoco. Cuando decimos masón parece que estamos diciendo algo que tiene que ver con una doctrina, como se dice mormón o se dice otra cosa. La palabra masón proviene de la palabra en inglés mason, en francés masón, y en español clásico mazón o mazonero. Yo he leído una fotocopia de la cofradía de mazoneros de Pamplona, donde se habla de los trabajos de los mazoneros, que eran los que trabajaban con el mazo. En realidad, un mazonero no es más que, o un mazón, no es más que un tipo que construye con piedra tallada. El origen de la sociabilidad masónica o mazónica tiene una raíz gremial y es fruto de esa fraternidad nacida de la acción conjunta para construir algo. Y la palabra construcción tiene un gran valor significativo en masonería, porque la masonería en el año 1717, visto el declive de las sociedades gremiales, el fin de las sociedades corporativas, donde ya los gremios pierden su función ordenadora de la ciudad medieval o antigua, y aparecen la libertad de trabajo y otro tipo de tecnologías distintas y más baratas que la talla de piedra, conserva, sin embargo, durante un tiempo una sociabilidad que se resiste a desaparecer y que se resignifica, se transforma en ese año cuando esos masones o mazoneros, que no eran ya en su mayor parte ya masones de profesión, no eran verdaderos albañiles, ni constructores, ni arquitectos siquiera, donde se habían incorporado por simpatía a esa sociabilidad pues clérigos, nobles, comerciantes, de personas de diferente condición, muy distinta de la condición profesional de mazón o constructor, pero que quieren mantener esa sociabilidad dándole un sentido filosófico. Y por eso se les ocurre la idea de redactar unos estatutos a imagen y semejanza de las que tenían los viejos estatutos gremiales, donde se definen la logia, que es una palabra que aquí nosotros nos asocia. Logia viene de lodge, que es local, donde se reunían los mazones o masoneros, donde guardaban sus herramientas, donde guardaban los planos y donde se reunían. Y donde hablaban, aparte de las cosas del oficio y de los asuntos más o menos sindicales, de temas de construcción, de temas de estética constructiva, de significado constructivo, y a través de esa idea de la construcción llegaron a la intuición, que todavía no quedó formulada en términos netos, la idea de que el ser humano es un ser que se construye. Ellos, hay un viejo refrán masónico o mazonero que dice que lo que tú haces, te hace. Será que tu fe, te fe. Esa idea, tan simple que formulada en esa frasecita, en realidad tiene una carga filosófica potentísima y puede competir con pensamientos del existencialismo moderno del siglo XX, porque realmente la idea de que la acción nos hace, de que aquello que hacemos no simplemente se pierde en el mundo donde proyectamos nuestra acción, sino que revierte en nuestra propia personalidad. El que construye se construye, el que asesina se asesina, el que da la vida se da la vida, el que intercambia, el que viaja se viaja. O sea, el hombre es un ser reflexivo, todo lo que hace repercute con él, sobre él y le transforma. Y por eso proponen una filosofía que supere efectivamente esas grandes épocas de violencia que sufrió Inglaterra en aquel siglo, violencia de la que quedaron completamente espantados, escarmentados, cuando descubrieron que, unos eran católicos, otros eran presbiterianos, otros episcopalianos, pero todos son ingleses o británicos, necesitan tratarse, comerciar, colaborar en la construcción de su ciudad, en la reparación de los incendios. Entonces, descubren después de tanta violencia que realmente las disputas sobre religión no deberían trascender del ámbito de la conciencia personal y de lo que el principio del libre examen permite, porque tiene muy malas consecuencias establecer conflictos violentos sobre proposiciones que no son decidibles en términos objetivos y claros para todo el mundo, sino que dependen de las posiciones existenciales de cada uno. En aquello que no es decidible en términos claros para todo el mundo, vamos a dejar que cada uno haga sus propias opciones.
y en aquello que sí es decidible en términos comunes, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trabajar de acuerdo con nosotros. Y eso lo decide la masonería, y como veremos, no es una idea propia de la masonería. Quería citar yo aquí, ya que estamos en Pamplona, leí en su día un libro crítico contra la masonería, antimasónico, de un pamplonés, José Antonio Uriarte Favo, El secreto masónico desvelado, porque no estoy de acuerdo en sus fundamentos, pero que me pareció bastante honesto. Creo que es el primer libro, el único libro antimasónico que he leído, que tiene una cierta coherencia en lo que dice, aunque parte de unos presupuestos que yo no puedo compartir, porque José Antonio Uriarte Favo será muy buena persona seguro, pero tiene también una opinión política que yo no puedo compartir, que es el capitalismo tradicionalista, que en realidad propone una forma de sharia católica para la sociedad española, cosa que no me parece que sea una buena solución, porque propugnar un Estado que rinda culto confesional a un Dios determinado, a una religión determinada, que esté vinculado jurídicamente por sus resoluciones y que sus leyes dependan de las opiniones de una iglesia cualquiera, no creo que a estas alturas del siglo XXI eso pueda ser admitido en términos generales, ni en España ni en ninguna parte, solamente en Irán, o que todavía están en esa fase, que todavía no han descubierto que existe un espacio más allá de las fe religiosas en que todos los seres humanos se pueden encontrar. Entonces, no cabe una sharia católica como no cabe una sharia musulmana ni ninguna otra sharia. Solamente podemos acordar en aquello que todos podemos entender y que todos podemos razonar con criterios comúnmente compartidos. Aquellos que son revelaciones de fe o que son inspiraciones o opciones personales o existenciales, tenemos que respetarlas y darles libertad para que se realicen, pero no las podemos convertir en ley para todos. Eso sería, bueno, justificar efectivamente la sharia musulmana, que es lo que hace en realidad. Viene a decir, no, la ley del Corán no se discute, uno se somete a ella. Pues no, uno la puede aceptar a título personal y no tengo nada en contra de que una persona sea musulmana, me parecerá mejor o peor, pero lo respeto, de lo que no puedo admitir que alguien me diga que esa sharia es aplicable, porque sí, en un territorio determinado, en un estado determinado. Pues lo que no puedo tolerar en el Islam, tampoco lo puedo tolerar en el cristianismo, ni siquiera en el anglicanismo. Entonces, creo que es muy interesante este texto que estoy demorando, que resume muy bien la idea de la masonería y cómo de esa violencia sin fruto se llega a una convicción de que los seres humanos, los ingleses por lo menos, tienen que tratarse al margen de sus opiniones religiosas, respetándose mutuamente. Y dice, en tocante a Dios y la religión, primer artículo, o sea, que es lo que define un poco el marco de relación. Porque la masonería no es una doctrina, y ahí no estoy muy de acuerdo con John Fraser. No creo que nosotros como masonería tengamos ninguna doctrina en particular, a salvo de unos principios generales que son más bien de relación. No hay una doctrina material, pero sí una doctrina formal de cómo podemos convenir unos y otros unos elementos compartidos. Dice, un masón está obligado en virtud de su título a obedecer la ley moral y si la entiende bien, el arte de la construcción, que es el arte real, no será nunca un ateo estúpido ni un libertino sin religión. En los antiguos tiempos, aquí dice una cosa que parece que excluye el ateísmo, por lo menos el ateísmo que sea estúpido, pero no el que sea científico o filosófico. Pero luego aclara exactamente con su posición. Dice, en los tiempos en que los constructores estaban obligados en cada país a profesar la religión de su patria o nación, cualquiera que ella fuese, digamos, eso ya no es así, porque hoy somos más bien partidarios de dejar a cada uno sus opiniones particulares y encontramos más a propósito obligarles solamente a seguir, como decía John Fraser, la religión en la cual todos los hombres estamos de acuerdo. Y aquí religión se refiere más que a una confesión estructurada en forma de iglesia, a un lazo, una religación que nos haga sociedad, ¿no? Porque la palabra religión significa eso, estar ligado o religado a otros. Dice, esa religión en la que todos estamos de acuerdo consiste en ser buenos, sinceros, modestos y gentes de honor, cualquiera que sea la denominación o creencia particular que nos pueda distinguir, de donde se sigue que la masonería o la albañilería especulativa o la construcción simbólica que la masonería propone es a la postre el centro de la unión
y el medio de conciliar una sincera amistad entre personas que de otro modo jamás se hubieran conocido. Esto es todo, esto es lo que propone la masonería, este es el objetivo de la masonería, que personas que están divididas por opiniones particulares, sin embargo, sean capaces de encontrar un espacio común. ¿Y cuál es el espacio común que todos compartimos? Cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera que sea nuestra posición metafísica, religiosa o política. Si nos encontramos en nuestra pura y desnuda humanidad, que es lo que realmente hacemos en masonería. La masonería es una metodología para, digamos, en el acto de reunirnos y de relacionarnos en el seno de la logia, dejar aparte, poner entre paréntesis lo que nos separa para encontrarnos nuestra pura y desnuda humanidad. Nuestra pura y desnuda humanidad es que la vida es un misterio, se parece mucho a un naufragio, estamos llamados a la muerte, no sabemos muy bien en qué dedicar nuestras fuerzas, a veces dudamos de lo que nosotros mismos somos. Compartir todas esas condiciones que son filosóficas en realidad, dialogar sobre ellas, sin intentar convencernos unos a otros de nada, simplemente contándonos cómo cada uno de nosotros resuelve esa problemática del ser humano, cómo se define, cómo cree que es él, cuál es su ser, y cómo afronta pues, esa mortalidad, ese naufragio al que todos, tarde o temprano, vamos a llegar, y cómo confrontamos también la tensión moral en la que vive el ser humano y la sociedad humana. Esas cuestiones básicas, esenciales, en las que todos, cualquiera que sea nuestra condición y nuestra profesión, estamos interesados. Yo pongo muchas veces un ejemplo cuando hablo de esto. Imaginaros que ahora llegara aquí un grupo de terroristas y pensara que nosotros somos gente peligrosa para ellos y decidiera matarnos a todos. Pero nos daría una noche de tregua, nos diera una noche de tregua y nos dejara aquí diciendo que quedemos aquí callados, que mañana les vamos a fusilar al amanecer y no digan ni pío entre ustedes. Bueno, si eso pasara, que espero que no, es una simple metáfora, pues estaríamos por supuesto hechos polvo y seguramente al principio pues no hablaríamos, ni diríamos nada, pero quizá la noche es larga, no sería fácil dormir y bueno, alguno hablaría, tú quién eres, por qué estás aquí, en fin, y empezaríamos a contarnos cosas y quizás sincerarnos y a decir, a mostrarnos en nuestra verdadera condición. Total, sabiendo que vamos a morir, tampoco tenemos nada que perder, ni ningún secreto especial que guardar. Y se creía pues, algún lazo de intimidad, por muy dispar que fuera nuestra condición. Imaginaos que a la mañana siguiente esos terroristas se han arrepentido, se largan y nos dejan salir. Nos iríamos a casa cada uno, pues tal cosa. Pero entre nosotros se había establecido un lazo. Nos hemos hablado en un nivel de comunicación que es único. Ese nivel en el que nos olvidamos de todo lo que nos separa y nos encontramos en nuestra pura y desnuda humanidad. Y ahí hemos dicho cosas que no diríamos seguramente en otro contexto. Y aunque no nos volviéramos a ver más que circunstancialmente, si nos reconociéramos fuera, encontraríamos que ha habido algo entre nosotros que hemos compartido en esa cueva esperando la muerte que nos ha revelado mutuamente. Pues no quiero ponerme tan trágico, pero en cierto modo la masonería es algo como eso. Lo que pasa que menos patético, pero en realidad es una experiencia filosófica. Entonces yo creo que... Y bueno, y como cristiano, ¿cuál es mi posición en este asunto? Bueno, pues yo por supuesto acepto completamente este esquema. Me interesa mucho encontrarme con otros, hombres y mujeres, en su pura y desnuda humanidad al margen de nuestras diferencias, porque todos podemos ser una cosa o ser otra, pero en realidad somos todos, tenemos esa condición humana común, esa pura y desnuda humanidad en la que podemos entenderlo perfectamente, porque nuestras creencias como niños, como jóvenes, como adultos, como viejos, como enfermos, como agonizantes, va a ser muy parecida, aunque habrá diferencia. Yo personalmente, desde luego, cuando me toque ese momento de morir, no diré libertad y contra fraternidad, diré en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Pero si yo te quiero decir otra cosa, tampoco me voy a enfadar. Quiero decir que cada uno sabrá lo que tiene que decir y cómo va a afrontar ese asunto. Entonces, por eso yo creo que yo comparto y combino perfectamente mi condición de cristiano, no a estas alturas del siglo XXI, por supuesto que no pretendo convencer a nadie. Como dice con mucha gracia Fernando Savater, el problema de creer no es creer sin haber visto. El problema es creer después de todo lo que hemos visto.
Es aquí, claro. No es lo mismo creer en el siglo I, donde todo estaba nuevo, a creer en el siglo XXI, donde hemos visto de todo. Pero claro, tenemos una mirada mucho más escarmentada de las cosas que se hacen en nombre de Dios, de la Iglesia, de la santidad, y bueno, claro, creemos, pero es mucho más difícil, porque no solamente lo hemos visto, sino que además hemos visto otras cosas que son como para desanimar a cualquiera. Entonces, ese problema de la fe madura, de la fe vieja del siglo XXI, pues es una fe escarmentada, como no puede ser de otra manera, pero sin embargo fe, yo te digo, yo luego diré eso en el momento que me toque, y creo que mi vida, con más o menos aciertos, con más o menos errores, pues está en cierto modo guiada por esa comprensión de lo cristiano y esa vivencia de ese logos encarnado, con que yo desde luego me siento en alguna forma en comunión, y comunión que yo mantengo, bueno, pues a la forma personal que la tradición protestante a mí me permite, que es la lectura de los textos sagrados, la reflexión en silencio, los encuentros no son obligatorios en términos rituales como en la Iglesia Católica, pero bueno, cada uno la puede encontrar por el camino que quiera. Yo creo que en el mundo en que vivimos y después de todo lo que hemos visto, deberíamos saber que no podemos jugar con fuego y que no hay una sociedad que se sostenga, que se mantenga en términos de paz, si no existe algún tipo de paz religiosa que permita que cada uno viva su experiencia personal y busque la luz que le ilumine allá por donde el viento le lleve, y asumiendo los riesgos existenciales que eso corresponde. Pero cuando estamos hablando de cosas comunes, ahí no podemos apelar a la fe simplemente. No puedo decir, no, yo creo que se apruebe. Esto es como una junta de vecinos. Imagínate que cada uno vive en su casita y ahí hace lo que le parece. Pero cuando estamos hablando de la calefacción, del ascensor, del portal y de la escalera, no vale decir, oye, es que a mí me ha dicho la Virgen o me ha dicho el arzobispo de Canterbury que esto lo tienes que pagar tú. Coño, ¿por qué? No, lo tendrá que pagar. La escalera la pagamos entre todos. Y lo que se hace en la escalera nos incumbe a todos. Y ahí no vale argumentos místicos ni misteriosos, sino se limpia, se paga, se cobra. Luego en tu casa lo que quieras, pones velas, la casa es tu privacidad, es tu ámbito. Yo no voy a meter mientras no incendies el inmueble. Entonces, esto es muy sencillo, es como una comunidad de copropietarios. Somos copropietarios de nuestra sociedad, y en aquello que es común solo podemos alegar argumentos que sean intangibles en común para todos. Y en aquello que me incumbe a mí, en la que yo arriesgo mi vida, mi dinero y mi existencia, puedo jugar con las cartas y con las inspiraciones que a mí me convengan o me plazcan, pero no a costa de los otros. O sea. Entonces, yo creo que este es un poco el mecanismo muy sencillo. Yo lo entiendo perfectamente en logia. Para mí la logia ha sido un estímulo permanente desde el año 81 que entré en masonería. Es verdad que yo he ido cambiando con el tiempo, porque uno no ve la vida igual con 24 años que con 66, pero bueno, eso te pasa siendo masón, anglicano o medio pensionista. Creo que la vida es simplemente un constante aprendizaje, y como bien dice la masonería, lo que tú haces, te hace. Creo que lo más importante que yo os meta más rollo sería que, si os apetece, hiciéramos preguntas, porque ahí puede haber curiosidades más dignas de mención de lo que digo, pero en sustancia yo me remito a lo que dice el artículo 1 de los estatutos de 1723, a mi experiencia personal como masonería en el ámbito de la Gran Logia Simbólica Española, y bueno, y además otra gran ventaja, la masón no es obligatorio ser masón, para nada, ni para ser una buena persona, ni para salvarse, ni para nada en particular. Ser masón no es más que una actividad asociativa. La masonería, en contra de lo que dicen muchos de sus críticos, no es la creadora del mundo moderno. El mundo moderno se ha creado por sí solo. La cultura moderna es tributaria de multitud de aportaciones de diferentes hombres, muchos de ellos cristianos, por supuesto. Desde Lutero en 1717, Descartes con el discurso del método, Newton, Darwin. Claro que la modernidad y la ciencia, los conocimientos que vamos adquiriendo de la realidad, nos van completando y también nos van obligando a reajustar nuestras convicciones iniciales y manteniendo lo que entendemos que es mantenible. Creo que así seguiremos,
y yo creo que, espero que no perdamos, a pesar de que suenan trompetas de guerra en el este de Europa, no nos dejemos digamos, llevar por la tentación de la violencia, que suele ser muy mala consejera. ¿Preguntas? Bueno, como ha dicho Javier, que se sienta libre todo el mundo para hacer las películas